Como dice el dicho, todo es según el color del cristal con que se mire. Es decir, lo observado depende de las características de los lentes que usamos para ver. A partir de esta idea, nos preguntamos, ¿cuáles son los lentes de nosotros, los seres humanos, con los que captamos el entorno donde existimos? Obviamente no se trata de un objeto tangible, material como unos anteojos, sino de la intermediación cognitiva que traduce lo que nuestras percepciones sensoriales, visión, oído, olfato, tacto, sabor, etc., nos informan en una representación global de lo que nos rodea. Al inicio del siglo XX, la naciente ciencia del lenguaje ofreció una respuesta plausible del tema al afirmar que era la lengua natural propia de cada colectividad humana. Lo que tenían en común las miles de lenguas existentes en el mundo era su función representativa. Es decir, que cada una de estas ofrecía una mirada particular del ambiente propio de la comunidad a la que se pertenecía. Al comienzo se creía que eran simplemente distintas maneras de nombrar lo existente en tanto código o sistema de signos. Luego se descubrió, dada la diversidad y arbitrariedad de las lenguas, que eran una impresión errada porque no coincidían exactamente las referencias de las palabras entre los distintos idiomas. Por ejemplo, el sol y la luna, que en español son respectivamente masculino y femenino, en alemán son al revés, la sol y el luna. Consideramos que la orientación espacial más usada, derecha, izquierda, adelante y atrás, es la más universal de todas. Sin embargo, hay algunas comunidades aborígenes australianas que emplean los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, para tal fin. Por último, la división del espectro de los colores. En español tenemos azul oscuro, azul claro y celeste, con tonalidades bien delimitadas. Pero en inglés solo tienen azul, sin matices. La conclusión es evidente. La lengua moldea nuestra mente. Los sonidos que empleamos para interactuar, el cerebro los transforma en pensamientos. Gracias a esta habilidad, los humanos podemos transmitir ideas a través de grandes dimensiones del tiempo y el espacio, sobre el mundo, sobre nosotros, sentimientos, deseos, sueños, etc. Algunas lenguas tienen sonidos diferentes, vocabularios distintos, estructuras disímiles, pero todas ofrecen una representación simbólica integral del hábitat donde vivimos. Sin embargo, reconocer esta función de representación del lenguaje no implica suponer que como instrumento o programa surge o se adquiere de manera inmediata y completa como una cosa u objeto. El lenguaje nace de la cooperación entre innumerables individuos a lo largo de muchos milenios, impulsados por necesidades de la vida real. Esto significa que cambia permanentemente a través de los siglos. Si pudiéramos viajar al siglo X a.C., ninguna de las lenguas modernas que hablamos se entenderían, inclusive el castellano. Si quisiéramos integrarnos a la existencia cotidiana en algún lugar del pasado, tendríamos que reaprender la versión antigua de nuestra propia lengua para poder interactuar y hacer diversidad de cosas, entender conductas y comportamientos, así como procedimientos específicos, normas de convivencia e interrelación, cualquier instrucción o sentido necesario para la vida social, es decir, para integrarnos a la dimensión cultural, porque precisamente esta dimensión
que da significado a nuestra existencia constituye la cultura. Esta está conformada no solo por el lenguaje verbal, sino no verbal, lenguaje de imágenes, corporales e íconos, sonidos y silencios, gestos y mímicas, olores y texturas, etc. Tanto lo cultural como el lenguaje no es un elemento aislado e individual, sino un conjunto de significados propios de lo social que emergen simultáneamente al uso comunicativo, cooperativo y solidario de lo simbólico e imaginario del lenguaje. Por supuesto que tan complejo fenómeno no aparece ni se crea ex nihilo de la nada y completo, sino que fluye indetenible como un río que atraviesa los miles de años, impulsado por las colectividades humanas en el tiempo. La idea de la existencia de una comunidad imaginada o nación con una lengua y una cultura resulta una abstracción empobrecedora y engañosa porque como la vida que habita en el planeta ha estado en permanente evolución y transformación, ¿cómo entender la cultura de un modo más comprensivo sin simplificar excesivamente su carácter de fenómeno complejo, inestable e impredecible? La respuesta la encontramos en la noción semiótica de semiosfera formulada por Yuri Lotman. En analogía con la noción de biosfera, que designa el espacio donde se desarrollan todas las formas de vida, el concepto de semiosfera sería el espacio de realización posible de los procesos comunicativos y la producción de nueva información que incluye el conjunto de todos los textos y lenguajes cerrados unos respecto a los otros, donde existe y se produce la semiosis o el fenómeno de la significación. Como categoría conceptual se caracteriza por los siguientes rasgos distintivos: carácter delimitado, irregularidad semiótica y asimetría dialógica. Explicaremos cada uno de estos. El concepto de semiósfera está ligado a determinada homogeneidad e individualidad semiótica que no implica necesariamente estabilidad y pasividad, precisamente porque incluye inevitablemente el mecanismo de frontera. Este traduce los mensajes externos al lenguaje interior de la semiosfera y a la inversa. Solo así entra en contacto con los espacios no semióticos y alosemióticos. Asimismo, los procesos semióticos son más activos en la periferia antes de incorporarse a lo nuclear o ser desalojados. La cultura crea no solo su propia organización interna, sino también su propia desorganización externa. La irregularidad interna es el segundo rasgo obligatorio de la organización de la semiosfera, debido a su dinamismo e inestabilidad, pues lo que internamente tiene el aspecto de algo no semiótico, externo, puede presentarse como periferia, de modo que la posición del observador depende por dónde pasa la frontera. La división entre núcleo y periférica es una ley de la organización de la semiosfera. El conjunto de las formaciones semióticas precede al lenguaje aislado y particular y es una condición de la existencia de este último. La asimetría, como tercer rasgo, explica la tensión dialógica inherente a la noción de semiosfera como cultura. Esta oscila permanentemente entre diferentes esferas, entre formas externas y nivelaciones aproximadas, alimentadas por el diálogo interior entre ellas. Existen periodos estáticos y equilibrios, pero en determinados momentos se producen una dinamización, unas tendencias se inhiben y otras se hipertrofian. Desde esta óptica, según Lotman, se puede considerar la cultura como una lengua, es decir, como un sistema semiótico ordenado de interacción comunicativa
que sirve para transmitir y crear información. El lenguaje natural es el que desarrolla la función de estructurar la realidad dentro del marco de una cultura. En el mundo existen más de 7.000 lenguas naturales que interactúan. Todas ellas nos ofrecen dimensiones distintas y complementarias de la condición humana plural. Aunque compartimos múltiples significaciones comunes, estamos muy lejos de consolidar una cultura humana planetaria que nos permita soñar con una civilización futura proyectada hacia las estrellas. Tal vez intensificar el diálogo, la cooperación y la solidaridad en nuestras semiósferas culturales sea el requisito para un mundo hermanado, en desarrollo y en paz. En tal sentido, hemos explicado lo que entendemos como el lenguaje como cultura. Como siempre, esperamos que les haya resultado interesante.